Ricardo, ¿cuáles son los principales desafíos desde el punto de vista económico que va a tener que enfrentar el próximo gobierno? Yo creo que ahí hay dos muy centrales. Uno que está muy agudo, que es la situación fiscal y la situación externa. O sea, a mí me parece que el desequilibrio fiscal parece más manejable que la escasez de divisas. O sea, me parece que el problema que hemos incurrido con la caída de las exportaciones y el atraso cambiario y la pérdida de reservas nos ha puesto en una situación de gran vulnerabilidad. Ese me parece que va a ser el riesgo de una crisis de liquidez en moneda extranjera para el Banco Central, va a ser el problema más importante. Muchos economistas y también los bancos están hablando de que el año que viene vamos a tener más inflación que este año. ¿Es así y por qué? Bueno, en realidad lo que va a haber es las consecuencias inflacionarias de lo que se hizo este año, porque los déficits, las emisiones monetarias, los desequilibrios que se acumularon este año van a impactar cuando se reconozcan los demás precios de la economía, los desequilibrios que hay, va a impactar. Y yo creo que eso, sin duda, vamos a tener un año difícil. El año que viene, en inflación, en actividad, en corrección externa. Vamos a estar en una lucha por conseguir las divisas inolvidable, ¿eh? Está una pregunta que gira también alrededor de lo mismo. ¿Cómo se hace para recuperar el atraso cambiario sin caer en una inflación desmedida? Yo creo que básicamente hay que recomponer alguna relación macroeconómica razonable. Yo sugerí hoy en la exposición aquí volver a enero del 2009, es decir, tomar enero del 2009 y corregir todo en la misma proporción. A mí me parece que ese mecanismo es el que yo encuentro más idóneo para volver a un conjunto de precios relativos más sostenible. Y dentro de la misma variación de tema, ¿cómo se hace para corregir los precios relativos sin también generar inflación? Bueno, yo creo que va a haber ahí un proceso de corrección inevitable, porque la normalización de los precios, de los servicios públicos, del dólar, va a tener consecuencias de una sola vez, pero las va a tener sobre la tasa de inflación. O sea, yo creo que sería absurdo negar que va a haber una inflación, casi le diría correctiva. Yo lo veo inevitable. ¿Cuál va a ser el cuadro de situación y cuál puede ser el correctivo que se va a encontrar el presidente desde el punto de vista político a partir del año que viene? Bueno, a mí me parece que debería formularse un gobierno de unidad nacional que nos permita destrabar los problemas que enfrentamos interna y externamente. Yo creo que va a haber que reponer un manejo institucional diferente, va a haber que terminar con la emergencia, con las facultades extraordinarias. Creo que todo eso va a ser un desafío institucional enorme para nuestro país. ¿Deberíamos tener un nuevo peronismo? No un peronismo renovador, sino un peronismo más conciliador. A mí me parece que va a haber un proceso de reestructuración ahí, si como yo creo, va a haber una derrota electoral muy significativa. Yo creo que va a haber un resultado electoral de mucha diferencia. Me parece que eso va a generar un cambio de liderazgo muy fuerte. En ese proceso, hasta que se consolide un liderazgo, va a haber una suerte de archipiélago. Por eso creo yo que una actitud de actuar con un gobierno de unidad nacional, cooperativamente, le va a permitir al peronismo hacer esa renovación, ojalá sea con un fuerte sesgo institucionalista, y le va a permitir al gobierno transitar un periodo muy difícil, le va a permitir al país retornar a un ejercicio institucional que había abandonado. La verdad que es una proeza la que tenemos que hacer, pero respecto a seguir en la decadencia y en un creciente autoritarismo, me parece que es un desafío que vale la pena tomar. Algunos analistas políticos dicen que el peronismo o está en el poder o está conspirando contra el poder. No, ¿usted cree que va a ser fácil convertirlo a que sea más cercano? Yo creo que va a haber, me parece a mí, un reemplazo de una versión muy extrema y creo que en ese proceso lo que viene a reemplazarlo va a ser muy parecido a lo que pasó entre el año 85 y 87, que es
el surgimiento de figuras con un sesgo más institucional, más moderada. O sea, la figura que usted ve ahí a la disposición son todos más moderados, más razonables. Digo, Perotti, De la Sota, Schiaretti, Urtubey, Randazzo, Massa, son todas figuras que expresan una gran moderación respecto a lo que hemos tenido estos últimos años, ¿no? ¿Y el sindicalismo? A mí me parece que ahí va a haber alguna conflictividad a nivel no tanto sindical, sino en algunas unidades fabriles. Me parece que va a haber mucho conflicto de base, de representación. Me parece que va a ser más fácil para los liderazgos entender los problemas que lo que va a ser entenderlo en las comisiones internas. Y creo que ahí va a haber tensión. Va a haber lugares de mucha tensión. Está bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.